Capítulo 40. ¿Cuál es la palabra mágica? 6 de diciembre, 20, hora de Afganistán, aeródromo de Bagram, provincia de Parwan, Afganistán. Cuando llegó el vehículo de evacuación médica de Violet, la joven fue inmediatamente conducida y trasladada de regreso al aeródromo de Bagram. No importó que, de alguna manera, lograra curarse de sus heridas. El ejército aún quería examinarla, tanto para asegurarse de que todo estuviera bien como para intentar averiguar qué demonios había sucedido. Tanto con sus aparentes superpoderes como con cómo había llegado a la fosa común. Luke Fox y el resto de su escuadrón permanecieron en el lugar unas horas más, buscando cualquier rastro de evidencia por todas partes. Desafortunadamente, no había mucho. Lo único que pudieron determinar sobre su origen fue que alguien los condujo a la montaña sin mucha resistencia, solo para ser asesinados al llegar a la cima. Las heridas más graves en los cuerpos, por lo que Luke pudo ver, fueron causadas por munición de 7.62 disparos de AK-47, un arma popular en la región. Pero estas parecían más recientes, casi como si hubieran sido infligidas después del hecho, cuando las víctimas ya estaban muertas. También tenían muchas puñaladas y cortes a lo largo del cuerpo, junto con lo que parecían heridas de flechas. Era posible que estas personas fueran abatidas y masacradas, literalmente, y luego fusiladas para borrar sus huellas. Pero no podía imaginar quién haría algo así, al menos a esta escala. En cualquier caso, quienquiera que cometiera esta atrocidad sabía lo que hacía. Las balas, casquillos y flechas fueron retirados mucho antes de que Luke y sus hombres llegaran, lo que significa que no pudieron rastrear la base. Se quedaron con pocas o ninguna pista, lo que frustró enormemente al teniente. Excepto por Violet, que era lo único que los asesinos pasaron por alto. No es que pudiera culparlos. Después de todo, ¿quién esperaría que una chica literalmente volviera de entre los muertos? Con eso en mente, él y su escuadrón regresaron al aeródromo de Bagram, con toda la base en alerta máxima. El resto del escuadrón de Luke regresó a sus barracones para recuperarse de un día muy largo y prepararse para el inevitable informe que se avecinaba. Luke, mientras tanto, se dirigió directamente al centro de mando para hablar con el coronel Morsuer. Un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo rubio corto, casi rapado, y vestido con su uniforme de gala de camuflaje, el coronel Morsuer se mostraba serio y concentrado mientras miraba a través del cristal. Estaba de espaldas a Luke al entrar en la habitación, pero de alguna manera supo cuando Luke se detuvo, se puso firme y le hizo un saludo militar. «Coronel», anunció Luke, y Morsuer se dio la vuelta y asintió secamente mientras cruzaba los brazos tras la espalda. «Descanse, teniente», ordenó Morsuer, y Luke obedeció de inmediato. A su alrededor había técnicos y analistas de datos, revisando todo lo posible para intentar averiguar qué había sucedido exactamente. Hasta el momento, al igual que Luke, era evidente que no estaban teniendo mucho éxito. ¿Encontraron algo en el lugar?, preguntó Morsuer, y cuando Luke negó con la cabeza, frunció el ceño. Luego admitió: «Me lo temía. El reconocimiento aéreo tampoco ha revelado mucho. Esperaba que pudieran aportar más información». «Me temo que no, señor», respondió Luke. «Solo pude ver cómo llegaron allí y cómo los mataron». «¿Alguna idea?». «No hubo resistencia al subir», respondió Luke. «Rocas rotas, tierra levantada, raíces desprendidas, cosas así simplemente no estaban allí. Parecía que avanzaban rápido, sí, pero no a punta de pistola. Quizás les dijeron que mantuvieran la calma o si no», sugirió Morsuer, pero Luke negó con la cabeza. «Creo que habríamos visto más señales si los hubieran coaccionado de alguna manera. Manchas de sangre, por ejemplo, si tuvieran que dar un ejemplo o dos. No, parecía que subieron a la montaña por voluntad propia, que fue cuando los recogieron y los asesinaron». «Ya veo», dijo Morsuer frunciendo el ceño. «¿Cómo, exactamente, dónde mataron?». «Esa es la cuestión», admitió Luke, apartando la mirada ligeramente, confundido, antes de volver a centrarse en el coronel. A primera vista, parecía que les habían disparado con AK-47, pero al mirar más de cerca, la mayoría de esas heridas de bala se hicieron después de que estuvieran muertos. «Creo que los mataron con espadas, cuchillos y flechas antes de que les dispararan». Tarareó Morsuer, agarrándose ligeramente la barbilla. Luego levantó un dedo y dijo: «No soy un experto forense, pero o esta gente estaba haciendo dobles toques a gran escala, o intentaban borrar sus huellas y aparentar ser otra persona». «Me inclino a creer esto último, señor», confirmó Luke, y Morsuer asintió. «¿Estás seguro de que no tienes idea de dónde vino esta gente?», preguntó, y Luke negó con la cabeza. «No.
Todo lo que pudiera habernos dicho algo fue destruido o se lo llevaron, respondió Luke. Morsower frunció aún más el ceño y negó con la cabeza. Maldición, murmuró el coronel en voz baja. Tenemos que averiguar quién causó esto. Quien quiera que sea, claramente representa una amenaza para la estabilidad regional. Probablemente sea un nuevo jugador, o quizás uno antiguo que se instaló. No puedo decir cuál por ahora. Luke asintió y miró hacia la tienda del hospital donde probablemente estaban revisando a Violet. Se le ocurrió una idea y preguntó: «Señor, ¿puedo preguntar cómo está Violet?» «¿La niña?», preguntó Morsower, y cuando Luke asintió, aclaró: «Está muy bien. Físicamente, al menos, está completamente sana. Si no lo supiera, diría que no sufrió ningún daño. Lo vi con mis propios ojos, señor. A Violet le dispararon y apuñalaron varias veces, incluso en la cabeza. No dudo de usted, teniente. Lo conozco lo suficiente como para confiar en su criterio en estos asuntos, por eso lo llamé», confirmó el coronel Morsower. «Sin duda es una metahumana, pero no tenemos el equipo necesario para realizar las pruebas adecuadas. Ya he solicitado expertos, y deberían llegar mañana». «Me alegra oír eso, señor», respondió Luke, con una sonrisa de alivio. La confirmación de que Violet estaba perfectamente sana fue la mejor noticia que había recibido en todo el día, pero tenía que mantener la concentración. Luego preguntó: «¿Ha recordado algo?» «Nada específico. Su memoria es, como mucho, esporádica», confirmó Morsower. «No me importa qué poderes mágicos de curación tengas. Un disparo en la cabeza te va a dejar fatal». «Estoy totalmente de acuerdo, señor. Si me lo permite, ¿podría hablar con ella? Tengo experiencia en interrogatorios y quizá pueda sacarle algo». «Adelante, por supuesto», respondió Morsower, y luego se giró hacia la ventana mientras decía: «Pero no esperes nada. La pobre chica parece haber sufrido amnesia retrógrada total. No recuerda nada antes de que la mataran». «Por supuesto, señor. Le avisaré si encuentro algo», confirmó Luke. Morsower asintió y despidió al teniente para que pudiera ponerse a trabajar. Luke volvió a saludar y salió del centro de mando hacia la tienda del hospital, tras llevarse algunas cosas para ayudarle en su interrogatorio. Al llegar, vio hileras de camas ordenadas. Afortunadamente, la mayoría estaban vacías, pero algunas tenían soldados heridos. Su estado era diverso. La mayoría estaban conscientes y sentados erguidos mientras médicos y enfermeras los examinaban, con las heridas bien vendadas. Otros se encontraban en estado mucho más grave, con vías intravenosas y bolsas de sangre colgando sobre sus cuerpos mientras los preparaban para ser trasladados a un hospital mejor equipado para tratar mejor sus heridas. Por suerte, eran pocos, y Luke se acercó a donde atendían a Violet. Estaba sentada erguida en su cama, ya limpia y sin la ropa con la que la encontraron. En su lugar, llevaba una bata de hospital azul claro y un hijab a juego, donado por una enfermera musulmana. Seguía visiblemente confundida, pero mientras conversaba con los médicos y enfermeras que la atendían, tenía una sonrisa reconfortante en el rostro. Sin embargo, al verlo acercarse, sonrió abiertamente y se giró hacia él. «Teniente Fox, ha vuelto». La saludó, y Luke sonrió y asintió con la cabeza mientras se acercaba a su cama. Entendiendo su presencia y sabiendo que Violet estaba perfectamente bien, los médicos y enfermeras se apartaron para darles algo de privacidad. «Hola, Violet. ¿Cómo va todo?», preguntó con dulzura, sentado en una cama vacía frente a ella. «Hoy, bueno, supongo. Todo sigue siendo confuso, y supongo que por eso estás aquí», admitió mientras miraba los objetos que Luke sostenía en sus manos. «Bueno, eso y que de verdad quería ver cómo estabas», aclaró Luke. «Nos diste un buen susto despertando así. ¿Te refieres a volver de entre los muertos?», preguntó Violet, con la mirada suavizada. Luke no respondió, pero ella sabía que de eso se trataba. Lo tenía escrito en la cara, y algunas enfermeras y médicos lo susurraban cuando creían que no podía oírlos ni entenderlos. Por alguna razón, parecía no importar el idioma que hablaran. Inglés, español, lo entendía todo. «Por si te lo preguntas, no recuerdo nada», declaró Violet mientras se abrazaba las rodillas. «Solo, oscuridad, luego luz. Mucha luz, de hecho. Casi como si me alcanzara, y luego, nos unimos, de alguna manera. Después de eso, sentí dolor y te vi». «Bien», respondió Luke, luego se quedó en silencio al tiempo que la situación se apoderaba de él. Es cierto que no había pensado mucho en ello, pero sin duda resucitar debió de ser una experiencia desgarradora. Incluso si no podía recordarlo.
Violet solo tenía vagas sensaciones que podrían haber significado cualquier cosa, pero incluso eso le dejó una profunda impresión. Aún así, tenía un trabajo que hacer, y si había alguna esperanza de atrapar a esos bastardos, Violet necesitaba recordar algo, lo que fuera, sobre los sucesos que lo precedieron. Voy a mostrarte algunas cosas, Violet. A ver si podemos refrescarte la memoria, anunció Luke mientras acercaba una mesa cercana y colocaba sobre ella los objetos. Un mapa enrollado de Afganistán y fotografías aéreas tomadas por drones. ¿Por qué?, preguntó Violet con inocencia, y Luke se acercó más, apoyando las manos entrelazadas sobre las rodillas. Porque intentamos atrapar a gente muy mala. La gente que te hizo daño. Así no podrán hacerle daño a nadie más, aclaró Luke. ¿Te parece bien? Si esto te incomoda, me iré sin hacer preguntas. Violet lo miró un momento, frunciendo los labios pensativa mientras consideraba sus opciones. Después de un momento, su mirada se endureció y asintió. Luke asintió y sonrió cálidamente, luego movió el mapa y las fotos para que Violet pudiera verlos con claridad. Al principio, como esperaba, nada de lo que le mostró le trajo recuerdos. Todo era tan vago y confuso para ella. Durante la primera hora, la reacción más común que él y Violet obtuvieron fue que la pobre chica sintiera un fuerte dolor de cabeza al mirar algunas imágenes. Cada vez que aparecían, Luke intentaba detener el proceso y dar por terminado el día, preocupado por su bienestar, pero Violet insistía en que continuaran. Era evidente que ella estaba tan dedicada a detener a esa gente como él, y él sintió que su respeto por ella crecía considerablemente. Apenas 3 horas después de resucitar, ya estaba trabajando arduamente para llevar a esa gente ante la justicia. Sin embargo, después de casi 90 minutos de interrogatorio, finalmente llegaron a un avance. Espera, ¿qué son esas cosas?, preguntó Violet, señalando una foto de un campo de flores de lavanda con tallos verdes. Esas son amápolas, respondió Luke. La gente las cultiva para comer sus semillas y hacer medicinas. La gente también los cultivaba para hacer opio, pero Luke pensó que solo se lo explicaría a la inocente niña si fuera necesario. Me parecen familiares, admitió. Hubo una breve pausa mientras Luke asimilaba sus palabras, y de inmediato empezó a repasar cada imagen que reunía que contenía la adormidera. Bien, declaró sin aliento, recogiendo más de una docena de fotografías de su pila y colocándolas en fila. ¿Alguna de estas te suena? Cada foto era una imagen aérea de campos de amápolas, cada una en una zona geográfica diferente cerca de la base. Algunas estaban en campos abiertos, otras junto a montañas y ríos. Ninguna mostraba señales de presencia humana, pero Luke no se concentraba en saltar allí todavía. Era necesario ir poco a poco si querían tener alguna esperanza de resolver este misterio. Tarareó Violet mientras recorría las imágenes con el dedo. Finalmente, se decidió por una que mostraba un campo de amápolas junto a un río y bordeada por una gran montaña. Esa. Parece, Violet gimió y se sujetó la cabeza al sentir otro dolor de cabeza. Luke apartó las imágenes de inmediato y le sujetó el hombro con suavidad para consolarla. Tranquilo, dijo Luke con voz tranquilizadora. Tras unos instantes, el dolor de cabeza de Violet remitió y ella volvió a mirarlo. Entonces, en voz baja, preguntó, ¿recuerdas algo? Violet guardó silencio al principio, luego respondió en voz baja. Recuerdo, jugar en un campo de flores, nadar en un río, todo mientras una montaña nos vigilaba. Pero, no sé dónde fue eso. Está bien, dijo Luke, y luego recogió todo lo que traía. Además, creo que nos acabas de dar todo lo que necesitamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Violet, visiblemente confundida, mientras Luke se levantaba. Él la miró y sonrió, y luego declaró, bueno, ahora sabemos que venías de un pueblo cerca de un campo de amápolas, un río y una montaña. Y si venías de allí, significa que los malos también estaban allí. Eso reduce bastante las posibilidades, ¿no crees? Violet lo miró con los ojos entrecerrados al principio, pero luego brillaron al sonreír y asentir vigorosamente. Luke asintió y le devolvió la sonrisa, luego se dio la vuelta y regresó apresuradamente al centro de mando. Detrás de él, las enfermeras y los médicos volvieron a atender a Violet, pero él los ignoró. Ahora mismo, su objetivo era informar de sus hallazgos al coronel Morsuer. Después, cruzarían su información geográfica y posiblemente enviarían vehículos aéreos no tripulados a rastrear la región en busca de aldeas que coincidieran con la descripción de Violet, recopilarían toda la información posible y luego enviarían sus hallazgos al general Eiling.
Entonces podrían asestar un golpe mortal a esos bastardos asesinos. Sin embargo, al acercarse al centro de mando, vio entrar en la base un convoy de camiones de suministros. Se habían descargado cajas de municiones, armas y barriles de combustible, listos para almacenarse para su uso posterior. No les prestó atención, ya que se esperaba la llegada del convoy a esa hora, y entró en el edificio, se dirigió al coronel Morsomor y le hizo un saludo militar. «Señor, Violet recordó algo», anunció. De inmediato, el coronel y todos los presentes se giraron para mirarlo, y casi tan pronto como terminó de explicar lo que había aprendido, un grupo de vehículos aéreos no tripulados despegó en la noche. 7 de diciembre, 11:30 am, hora estándar del este, Fawcett City, Pensilvania, Estados Unidos de América. La verdad es que no me canso de ver estos vídeos, admitió Jan mientras caminaban por el centro comercial, viendo otro video de prueba de Aeromanager. Sobre su hombro izquierdo llevaba una bolsa con algunas prendas que compró y que le llamaron la atención, mientras sostenía su pergamino frente a ella. «¿Los has estado observando durante las últimas horas?», reprendió Blake suavemente. «Simplemente estoy realizando una investigación exhaustiva sobre nuestro objetivo», bromeó Jan y sonrió descaradamente a su compañero. «Creo que ya has investigado bastante», señaló Weiss con los ojos entrecerrados. «En lugar de ver vídeos de YouTube, ¿qué tal si nos ayudas a encontrar a este tipo?» Jan puso los ojos en blanco y gruñó, pero obedeció de todas formas. Tenía razón. Según la información que la Liga de la Justicia había recopilado con antelación, el nuevo superhéroe de Ciudad Fawcett se veía con frecuencia por allí. De hecho, algunos de los primeros vídeos de su existencia provenían de las cámaras de seguridad del centro comercial, donde lo vieron usar sus poderes de relámpago para cargar los teléfonos de los transeúntes. Iba bien, hasta que a un pobre desgraciado se le cortocircuitó el teléfono, tras lo cual dejó de hacerlo. Incluso huyeron del tipo. Una reacción apropiada, en opinión de Jan. Si alguien destruyera su pergamino sin querer, ella también se cabrearía. Hablando en serio, lo que probablemente fue su primer combate contra un supervillano tuvo lugar en el centro comercial. O al menos se trasladó allí. Las cámaras de seguridad y los teléfonos móviles lograron captar la mayor parte. Un hombre calvo con una cicatriz en el ojo derecho, que luego se determinó que era el Dr. Tadeusz Bodox Ivana, había atacado a este nuevo superhéroe después de que un percance relacionado con los poderes de rayo de este último hiciera que un autobús se desviara de un paso elevado. Afortunadamente, salvó el autobús, pero después, el chico que Jan supuso que era el Aeromanager tuvo una discusión con él sobre el uso responsable de sus poderes. Después de eso, el Dr. Sivana atacó al superhéroe, y la pelea se extendió por toda la ciudad, hasta el metro, antes de finalmente reaparecer en el centro comercial. Específicamente, en un escaparate de Santa Claus, una tienda de ropa y, finalmente, una juguetería. Llamarlo pelea fue bastante generoso, en opinión de Jan. En lugar de luchar, el superhéroe simplemente huyó todo el tiempo, y solo logró escapar después de que un gran rayo apareciera de la nada, atravesara el techo de cristal y lo alcanzara, provocando un cortocircuito en las cámaras de seguridad. Al ralentizarlo, el héroe pareció haber dicho algo, pero no pudieron determinar qué. En cualquier caso, el rayo, claramente mágico, distrajo a Sivana lo suficiente como para que el héroe escapara entre la multitud. Después de eso, no reaparecieron hasta que el Dr. Sivana fue derrotado en una feria navideña local, pero el hombre estaba completamente loco y no hablaba con nadie, así que la liga ya les había dicho que no podrían sacarle información útil. ¿Cómo se llama este superhéroe?, preguntó Ruby mientras buscaba entre la multitud alguna prenda de licra roja brillante mientras hojeaba los foros donde se hablaba del superhéroe. Parece que hay un lío, como si no se decidieran por nada. Tenemos a Thundercrack, Mr. Philadelphia, el Gran Queso Rojo, Powerboy, Sir Zapsalot, me gusta ese, añadió Jan rápidamente. Ruby asintió, pues también le gustaba el nombre, y apenas reprimió la risa al leer el siguiente. Capitán Dedos Brillantes, dijo entre risas, y Jan resopló. Ja. Ese me gusta aún más. Honestamente, todo esto suena completamente infantil y poco profesional, replicó Weiss, mirando una lista propia en su pergamino. Lo que usted diga, señorita Iborimage, bromeó Blake con una leve sonrisa. Weiss se sonrojó levemente de vergüenza e hinchó las mejillas antes de apartar la mirada. Te lo dije, me robaron el color, oh, Dios mío, todavía no lo has superado, murmuró Jan, pero Weiss la ignoró y continuó. Y lo más importante, al menos es coherente.
Pero con este superhéroe, es como si no pudieran decidirse, comentó Weiss mientras negaba con la cabeza, doblaba el pergamino y lo guardaba en el bolsillo. Bueno, no puedo seguir llamándolo ese superhéroe. ¿Hay algo con lo que podamos referirnos a él que no suene a que lo inventó un niño de 5 años? A ver, Ruby se desplazó unas cuantas páginas más, luego negó con la cabeza y dijo. En realidad, no. No le daría mucha importancia, dijo Blake. Después de todo, solo lleva unas semanas en el lugar de los hechos. Weiss gimió y luego admitió. Lo sé, solo desearía que realmente tuviera un nombre con el que pudiéramos llamarlo sin que me dieran ganas de arrancarme el pelo. Tranquila, Weiss. Tranquila, dijo Ruby para tranquilizar a su compañera, dándole una palmadita en la espalda. El equipo Ruby continuó su patrulla por el centro comercial de Fawcett City, vigilando de cerca a todos los que pasaban. Solo que ellos sí estaban dentro. JNPR vigilaba la fábrica abandonada donde se grabaron los vídeos de las pruebas de potencia. Ya habían reportado evidencia de sus experimentos de hace unos días, pero no había rastro reciente de ellos por ninguna parte. Aunque se acercaba la hora del almuerzo de un sábado, así que Sir Zapsalot y su compañero podrían aparecer en cualquier momento. Ruby también tenía algo de hambre, así que el equipo decidió ir al patio de comidas a comer algo. Como esperaban, el centro comercial estaba cada vez más lleno de gente. Gracias a su entrenamiento como cazadoras y superheroínas, mantuvieron la vista alerta mientras escrutaban a la multitud, intentando encontrar a su objetivo. Desafortunadamente, el resultado seguía siendo el mismo. No lo encontraron por ninguna parte. Ruby supuso que si accedían a las cámaras de seguridad tendrían más posibilidades de encontrarlo, pero no contaban con el equipo adecuado, además de que hacerlo en este escenario era, como mínimo, éticamente cuestionable. Bueno, esto pinta mal, declaró Jan mientras terminaba sus patatas fritas. Llevamos horas aquí y no hemos encontrado nada. Dale tiempo. Podría aparecer, señaló Blake mientras se secaba los labios con una servilleta. Además, ¿de verdad creías que nos lo encontraríamos a la primera? No, pero esperaba que sí, admitió Jan, y Ruby asintió mientras bebía ruidosamente el último sorbo de su refresco con la pajita. Sin duda, les habría facilitado las cosas a todos. Nos quedaremos aquí una hora más, dijo Ruby, arrugando el papel que envolvía su hamburguesa con queso. Si no lo vemos para entonces, nos iremos a otro lugar donde lo hayan visto, como esa feria de aquí cerca. ¿Deberíamos separarnos para cubrir más terreno?, preguntó Weiss, y tras pensarlo un momento, Ruby asintió. No veo ningún problema en eso, respondió Ruby. Nunca lo encontraremos buscando solo en un lugar a la vez. Los 4 compañeros asintieron y terminaron su comida. Al terminar, se levantaron y tiraron la basura antes de irse por su cuenta. Si esta fuera una misión normal, no considerarían separarse. Eran compañeros por algo, pero simplemente rastrear y presentarse a un superhéroe recién llegado era bastante bajo en la escala de peligro. Además, todos estaban en el mismo edificio y llevaban sus pergaminos. La ayuda estaba a solo una corta llamada de pergamino. Pasó otra hora mientras Ruby caminaba por los abarrotados pasillos del centro comercial de Fawcett City, y seguía sin haber rastro de su objetivo. Aunque estaba algo decepcionada, no era del todo inesperado. No tenían prisa, y si tardaban unos días en encontrar a este tipo, que así fuera. Aún así, le habría encantado encontrar al menos algo. Pero, por desgracia, no parecía ser así. Distraída por sus pensamientos, Ruby dejó de mirar por unos segundos. Justo al pasar por la entrada de una GameStop, 2 chicos de su edad salieron mientras discutían animadamente sobre un acuerdo de colaboración, y ella, sin querer, tiró a uno. ¡Ay! Gritaron ambos al caer al suelo, con las bolsas volando por el suelo de baldosas. Por suerte, Ruby no le había caído encima, sino que tropezó con su cuerpo y se cayó de bruces al suelo. Gimiendo, rodó un poco antes de incorporarse y frotarse la zona dolorida donde su frente golpeó las baldosas. «Freddy. ¿Estás bien?», gritó el otro chico, lo que hizo que Ruby se diera cuenta de lo sucedido. Se dio la vuelta y vio que el chico al que había atropellado seguía en el suelo, con su muleta a pocos metros. Su amigo estaba agachado junto a él, intentando ayudarlo a levantarse y asegurarse de que estaba bien. «Dios mío, cuánto lo siento», exclamó Ruby mientras corría a recoger la muleta caída y devolvérsela al niño. Estaba distraída y no miraba por dónde iba, y entonces te pusiste delante de mí, y yo. «Está bien, estoy bien, no te preocupes», la interrumpió el chico caído. Agradecido, tomó la muleta que Ruby le ofrecía y se puso de pie.
Ruby y el otro chico intentaron ayudarlo, pero él los detuvo con un gesto. En serio, estoy bien. Que sea discapacitado no significa que no pueda ayudarme, señaló mientras apoyaba su peso en la muleta. Lo siento muchísimo. Reiteró Ruby, juntando las manos. No pasa nada, solo fue un accidente, le dijo el chico. Ya puedes dejar de disculparte, ¿sabes? Lo sé, pero... Ruby se detuvo cuando el chico con un grueso abrigo azul la miró fijamente. Luego suspiró y bajó la cabeza antes de murmurar un último. Lo siento, los dos chicos se miraron un momento. El más alto se encogió de hombros torpemente, dejando al descubierto un pequeño cambio de su chaqueta marrón con el forro interior rojo brillante. Mientras tanto, el que ella derribó puso los ojos en blanco y se ajustó el gorro antes de volver a mirar a Ruby. Al levantar la vista, Ruby solo pudo suspirar aliviada al ver que los dos chicos no estaban realmente enfadados con ella, y luego se enderezó. Al mismo tiempo, el más alto vio la bolsa que Ruby había tirado, la agarró rápidamente y se la devolvió. Toma, creo que esto es tuyo, declaró, y Ruby asintió agradecida antes de tomarlo de vuelta. Gracias, dijo, y luego se quitó un poco de polvo de la falda antes de añadir, lo siento de nuevo. No estaba mirando por dónde iba. Me llamo Ruby. Decidida a salvar esta presentación sorpresa mejor que como manejó su primer encuentro con Weiss, Ruby les dedicó una sonrisa encantadora que brillaba tanto como sus ojos y les ofreció la mano para estrecharla. Por alguna razón, él no reaccionó tan bien como ella esperaba. Se quedó allí parado, mirándola fijamente durante unos segundos, hasta que su amigo le dio un codazo en el costado, haciéndole balbucear. Ah. Sí, soy Billy, y este tipo al que atropellaste es mi hermano, Freddy, los presentó Billy. Una vez más, Ruby se desconcertó un poco cuando él la sujetó ligeramente los dedos y los movió de arriba a abajo en lugar del firme apretón de manos que esperaba, pero ignoró la incomodidad. Hola, añadió Freddy, sonriendo levemente y saludando. Ruby le devolvió la sonrisa, y todos se quedaron allí unos segundos más antes de que Freddy se moviera. Bueno, chasqueó la lengua y luego señaló con la cabeza hacia donde se dirigían él y su hermano. Supongo que nos iremos. Cuídate. Entonces el muchacho se dio la vuelta y empezó a alejarse. El otro lo siguió un rato después. Un placer conocerte. Gritó Ruby. Billy y Freddy también le devolvieron el saludo, pero solo Billy miró hacia atrás un instante antes de que Freddy le dijera algo y continuaran, volviendo rápidamente a la charla. Ruby estaba a punto de darse la vuelta también, pero se detuvo para mirar a Freddy. Entrecerró los ojos, concentrándose en su sombrero y sus muletas. Sin apartar la vista de él, sacó su pergamino y lo abrió en uno de los vídeos del canal de Hero Manager que mostraba al gerente en cuestión. Cuando apareció en pantalla, pausó el video y comparó la imagen con la del chico al que atropelló. Para su sorpresa, el parecido era asombroso. Se alejó hasta una esquina cercana y llamó a todo su equipo. Respondieron de inmediato con apenas unos segundos de diferencia, antes de que ella se llevara el pergamino a la oreja y declarara: creo que encontré a Hero Manager. ¿En serio? ¿Cómo? Preguntó Weiss, perplejo. Lo atropellé, respondió Ruby sucintamente, provocando que su hermana mayor soltara una carcajada. Los dos adolescentes abandonaron el centro comercial poco después de su encuentro con Ruby, tan absortos en su conversación que ni siquiera notaron que los 4 miembros del equipo Ruby los seguían. El entrenamiento de Batman en este aspecto dio sus frutos, ya que observaron a los dos chicos caminar por el pueblo con la mayor discreción posible. Ruby los observaba desde lo alto de tejados lejanos a través de unas gafas especiales con aumento incorporado, mientras el resto de su equipo estaba en la calle, ya sea charlando distraídamente entre ellos, caminando en dirección contraria a la de los dos chicos mientras estaban en el otro lado de la calle, y mucho más. Ninguno de los adolescentes sospechó lo que estaba sucediendo, lo que significaba que su plan estaba funcionando. Ruby, ¿ya ves hacia dónde van? Preguntó Weiss por el mensaje de pergamino, pero aunque Ruby sabía que su compañera no podía verla, negó con la cabeza. Todavía no, admitió, y ladeó un poco la cabeza al ver a Billy y Freddy doblar una esquina, interrumpiendo su línea de visión. Espera, ya no los veo. Voy a rebasear rapidísimo. Date prisa, por favor. Si los perdemos, nos costará encontrarlos de nuevo, señaló Blake. La primera vez lo hiciste por pura suerte. Enfatizando en lo tonto, añadió Weiss, y Ruby puso los ojos en blanco antes de correr hacia el borde del tejado donde se encontraba. Saltó y se convirtió en una nube de pétalos que cruzó rápidamente el espacio entre los edificios, donde se reformó al otro lado.
Ruby continuó recorriendo los tejados, elevándose cada vez más hasta que pudo ver con más claridad a dónde se habían ido Freddy y Billy. Con sus gafas, Ruby miró a su alrededor antes de ver a los chicos caminando hacia una estación de metro. Al darse cuenta de a dónde iban, habló rápidamente por sus auriculares. Van a subir al metro. Después de eso, no podré verlos. Blake y yo subiremos y los seguiremos, informó Jan. Waze, puedes consultar las rutas del metro desde aquí. ¿Hay algún punto de interés? Veamos, tarareó Waze mientras revisaba la información pública disponible. Luego reveló. No directamente, pero sí veo que la fábrica abandonada donde se grabaron esos vídeos está a un corto viaje en autobús de una de las paradas. ¿Cuánto quieres apostar a que es ahí a donde van? Preguntó Jan. No hay necesidad de apostar cuando ya sabemos la respuesta. Bien. Llamaré a Jaune y le diré que esté atento, dijo Ruby mientras asentía para sí misma, preparándose para bajar por la escalera de incendios. Waze, quédate donde estás. Iré a recogerte y los detendremos. Está bien, no, señor, mi alma no necesita ser salvada. No quiero un panfleto. Buenos días, señor, respondió Waze antes de ser interrumpida por alguien a su lado. A Ruby no le costó comprender lo que estaba pasando y, con una risita divertida, llamó a Jaune, le explicó qué esperar y luego bajó por la escalera metálica de incendios hasta el callejón. Saliendo entre la multitud, Ruby se levantó la sudadera roja y echó a andar hacia donde estaba Waze. No le costó encontrarla, apoyada contra un edificio en un callejón. Tenía una expresión de enfado e irritación, y Ruby volvió a reírse entre dientes al acercarse. Juro que es la quinta vez que pasa, se quejó Waze mientras se enderezaba y automáticamente sacudía el polvo de la parte de atrás de su falda de invierno con ribetes blancos y negros, y Ruby sonrió y negó con la cabeza antes de darle una palmadita en la espalda. Tranquila, Waze, consoló Ruby a su amiga, y luego agarró la mano de Waze antes de alejarse en una explosión de pétalos blancos y rojos. Moviéndose tras los edificios para evitar miradas indiscretas, las dos cazadoras se abrieron paso entre tejados y callejones antes de llegar a la estación de metro de la que creían que Billy y Freddy saldrían. En lugar de apostarse en un tejado, las chicas simplemente se sentaron en un banco metálico y sacaron sus teléfonos para fingir que leían el Daily Planet. La actividad de los Grimm está en aumento en Oriente Medio, comentó Ruby con tristeza, frunciendo el ceño ligeramente al leer el artículo de Lois. Incidentes aislados, hasta ahora, pero eso no durará mucho. Ya lo veo, añadió Waze con el ceño fruncido. Luthor, para ser tan inteligente, es perfectamente capaz de tomar decisiones descabelladas. Piense lo que piense, no puede controlar a los Grimm. Es imposible, y lo único que conseguirá es que maten gente. Sí, dijo Ruby, luego suspiró y bajó la cabeza. ¿Sabes? A pesar de cómo llegamos aquí, honestamente pensé que lo mejor de venir a la Tierra era que no había ningún Grimm. Que, como mínimo, murieron con Remnant. Pero supongo que no estaba destinado a ser así. Sé lo que quieres decir, admitió Waze. Lo peor es que, en cierto modo, los Grimm solo están aquí por nosotros. No pienses así, declaró Ruby, mirando a su compañera con firmeza. No es culpa nuestra que los Grimm estén descontrolados en la Tierra. La Liga de la Justicia destruyó a los Grimm que vinieron con nosotros, y Luthor fue quien los trajo de vuelta. Cada persona que los Grimm maten en la Tierra es culpa de Luthor, no nuestra. Waze volvió a mirar a Ruby, y las dos chicas se miraron fijamente por un instante. Entonces, la maga de marfil suspiró y asintió, lo que provocó que Ruby sonriera satisfecha antes de incorporarse y retomar su vigilancia. Pasó media hora mientras las dos chicas simplemente esperaban, y si Ruby era sincera consigo misma, era bastante aburrido. Era la primera vez que vigilaba como era debido, y se preguntó si Batman y otros héroes se sentían así cada vez que lo hacían. Probablemente no Batman, pero los demás la despertaron. Finalmente, notó a un cuarteto de personas caminando juntas, antes de detenerse frente al metro. La mayor, que parecía tener la misma edad que todos los remanentes excepto Ruby, era una chica alta con cabello largo y castaño y piel blanca. Llevaba un abrigo rojo sobre una camiseta blanca, falda azul y leggings negros. Dos chicos más pequeños, que parecían ser un poco más jóvenes que Ruby, estaban con ella. Uno era un chico hispano con sobrepeso que llevaba un grueso abrigo de invierno verde oscuro y un gorro a juego con protectores de orejas flexibles. A su lado había un chico asiático que llevaba unas gafas, un suéter gris y pantalones color canela.
La más joven y claramente la más excitable, a juzgar por cómo saltaba inquietamente de arriba a abajo, era una chica joven de piel oscura, cabello negro estilizado como orejas de Minnie Mouse y que llevaba un abrigo de invierno morado brillante. Sin apartarlos del ojo, Ruby observó distraídamente cómo el grupo esperaba a alguien en la estación de metro. Pronto vieron a Freddy y Billy subir las escaleras, y los dos chicos se unieron a ellos y comenzaron a caminar hacia la parada de autobús más cercana. Poco después, Jan y Blake observaban a los adolescentes y niños esperar su transporte. Ahora que estaban fuera del metro y de la interferencia con sus comunicadores, Blake los llamó. Nos sentamos lo suficientemente cerca como para que pudiera escucharlos a escondidas, dijo Blake, y se imaginaron las orejas felinas del fauno moviéndose bajo su arco. Aunque no dijeron nada concreto sobre superhéroes, sí mencionaron ir a la fábrica. Está bien, tomaré eso como una confirmación, declaró Weiss, y Ruby asintió. Vayamos a la fábrica a ponernos el equipo, dijo Ruby. Quien quiera que sea, está claramente relacionado con el Capitán Dedos Brillantes. ¿En serio vas a llamarlo así?, preguntó Weiss entrecerrando los ojos, y Ruby asintió. Hasta que se le ocurra un nuevo nombre, respondió Ruby, y Weiss suspiró antes de irse. Para cuando el equipo Ruby llegó a la fábrica abandonada, JNPR ya se había puesto sus trajes. 4 bolsas de lona de colores con sus atuendos los esperaban, y no tardaron mucho en cambiarse también. Lo único que no llevaban eran sus armas, aunque estaban cerca por si las necesitaban. Solo estarían haciendo preguntas a un grupo de niños y adolescentes sobre el superhéroe con el que claramente tenían una conexión, y no había necesidad de hacerlo a punta de pistola. Además, eso fue simplemente cruel. Los veo, anunció Ruby, mirando a través del HUD amplificado de su máscara con capucha. Estaba escondida tras unos cristales rotos en el interior de la fábrica, apoyada en una pasarela metálica a lo largo del tejado. El resto de su equipo estaba disperso por la fábrica, a la vista de todos, pero ocultos de sus objetivos. Por lo que podía ver, los 6 niños hablaban animadamente y se reían entre ellos, aunque la parca roja no entendía de qué hablaban. Pero eso no era lo que más le interesaba. En cambio, no pudo evitar notar que, en lugar de la niña mayor, eran Freddy y Billy. Específicamente Billy. A medida que se acercaban, sus auriculares comenzaron a captar fragmentos de lo que decían. Me alegra que Caltech te haya aceptado, Mary, declaró Freddy mientras se acercaban. La niña mayor, que Ruby supuso que se llamaba Mary, sonrió y asintió antes de adoptar una expresión algo insegura. Lo sé, pero... María suspiró y bajó la cabeza, y Billy frunció el ceño antes de mirarla. Oye, te esforzaste mucho para lograrlo, declaró Billy, y te lo has ganado. Si te preocupas por nosotros, estaremos bien. Eso fue antes de que todo esto pasara, señaló Mary, señalando a los 6 y abrazándolos. Además, no me gusta la idea de dejar a mi familia atrás. Mary se detuvo un segundo, y los demás niños se detuvieron y se giraron para mirarla. Al cabo de un rato, la niña más pequeña se acercó y le dio un fuerte abrazo, y Mary sonrió mientras le devolvía el abrazo. Gracias, Darla, dijo Mary suavemente, y Darla sonrió antes de separarse. Oh, eso es tan dulce, susurró Nora, y Ruby no pudo evitar estar de acuerdo. Ahora era obvio para ella lo que estaba pasando. Estos niños eran parte de la misma familia, al igual que Ruby y JNPR lo eran para ella, y Mary estaba a punto de irse a la universidad. Como Caltech estaba al otro lado del país, eso significaba dejarlos atrás, lo cual nunca fue fácil. Espera, ¿qué quiso decir con esto pasó?, preguntó Weiss, y Ruby arqueó una ceja. Ahora que lo pensaba, era extraño decir eso. Centrando su atención en los niños desde su posición, Ruby observó cómo los 6 jóvenes entraban en la fábrica y se giró en silencio para mirarlos por encima de la barandilla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es la primera vez que vengo aquí, comentó el joven asiático, y Billy se puso delante de él mientras Freddy se quitaba la mochila, la dejaba en el suelo y sacaba una cámara y un trípode. Haz lo que Freddy te diga, Eugene, admitió Billy con un suspiro de exasperación. Él sabe más de esto que yo. Puedo creerlo, pero ¿no fuiste tú el primero en empezar a hacer esto?, preguntó el chico hispano con sobrepeso, y Billy asintió. Este lugar es completamente insalubre, señaló Mary mientras observaba la fábrica. Al levantar la vista, Ruby se ocultó aún más entre las sombras, tras unos barriles metálicos que había sacado antes para protegerse, lo que impidió que la vieran por el momento. Red Reaper, ya entramos, declaró Jaune.
En el minimapa de su vio los puntos de colores que representaban a sus compañeros, abandonando sus posiciones y dirigiéndose hacia la fábrica, rodeando todas las salidas. Ruby asintió para sí misma, pero no dijo nada. En su posición actual, no podía confiar en que su voz no resonara en las paredes metálicas y provocara que los niños de abajo la oyeran. Muy bien, chicos, estamos listos, anunció Freddy al terminar de instalar la cámara. Billy, ¿quieres empezar? Claro, ¿por qué no? Respondió Billy encogiéndose de hombros con indiferencia, y luego empezó a mover los brazos de un lado a otro. Respiró hondo varias veces como si se estuviera animando, y para sorpresa de Ruby, el resto de su familia empezó a retroceder. Tras unos instantes, Billy se detuvo y miró a su alrededor para comprobar si todos estaban bien. Una vez seguro, respiró hondo de nuevo y se inclinó bruscamente hacia atrás, extendiendo los brazos hacia atrás. Entonces, a todo pulmón, gritó: ¡Shazam! De repente, un rayo cayó desde un cielo despejado, atravesó el tejado de la fábrica y golpeó a Billy de lleno en el pecho. Ruby no pudo evitar gritar y saltar hacia atrás, y los componentes electrónicos de su máscara se descontrolaron. Su pantalla se volvió borrosa y sus auriculares emitieron un agudo pitido que ahogó casi todo lo demás. Sin embargo, no duró mucho, y miró hacia atrás por encima de la barandilla, lista para saltar y ayudar al pobre chico. Pero se detuvo, y con los ojos abiertos, sintió que se le aflojaba la mandíbula. En lugar de ver a un niño herido tirado en el suelo, vio a un hombre adulto y musculoso con un traje rojo ajustado con ribetes dorados, una capa blanca y un rayo amarillo estampado en el pecho. De inmediato lo entendió y no pudo evitar reír. ¿Sabes?, dijo finalmente justo cuando Billy, ya adulto, se preparaba para caminar frente a la cámara, esto explica muchas cosas. Billy, Freddy y el resto de su familia se detuvieron y se quedaron paralizados como estatuas. Lentamente, levantaron la vista hacia la pasarela sobre la que Ruby se inclinaba, y abrieron los ojos de par en par al verla por fin. ¿Qué, estás?, empezó Freddy, señalándola con voz temblorosa. Ruby sonrió y saltó, extendiendo su capa para frenar el descenso. Aterrizó con gracia en el suelo de cemento, se irguió y apoyó las manos en las caderas. Hola, dijo Ruby, regalándole a la familia de 6 una amplia sonrisa que mostraba los dientes. Soy, Dios mío, es la Parca Roja. Anunció Freddy con alegría, casi chillando de emoción mientras se acercaba a él con los brazos. Eres el líder de los superhéroes de Remnant, capaz de disipar materia en pétalos de rosa controlables que se mueven a supervelocidad. Un poco desconcertada, Ruby se tambaleó un poco antes de recomponerse y decir: sí. Soy yo, la Parca Roja. Soy un gran fan. Admitió Freddy mientras empezaba a sacar todo de su mochila, buscando algo desesperadamente. Vamos, ¿dónde está? Ja, lo encontré. Sacó un álbum de recortes, cuya portada estaba llena de fotos de varios superhéroes. Freddy hojeó las páginas, se detuvo y se lo ofreció a Ruby, quien vio que contenía una foto de ella, su alias e información pública sobre ella. ¿Me das tu autógrafo?, suplicó Freddy, ofreciéndole el libro y un bolígrafo. Ruby miró en silencio la página en cuestión, preguntándose si así era como se sentía la profesora Godwitch cuando se conocieron. Luego se encogió de hombros y lo aceptó. Claro, nunca me habían dado uno de estos, admitió, y rápidamente firmó en la página. Ruby se aseguró de escribir su alter ego, no su nombre real, aunque tuvo que contenerse un par de veces. Al devolverle el libro al niño emocionado, oyó a su hermana reír y aplaudir con fuerza mientras ella y el resto de su equipo entraban en la fábrica. Felicidades, Red, tienes una fan. Anunció Jan, sin dejar de sonreír y aplaudir, lo que provocó que el resto de la familia se girara y la mirara. Ah, el dragón dorado. Chilló Freddy. Luego, al ver al resto de los equipos Ruby y JNPR, añadió: Nixade, Ivor Image, Witeknik, Crimson Guardian, Pink Lightning y el Verdant Lotus. Están todos aquí. Dios mío, esto es increíble. Sus chillidos subieron de tono hasta hacerse casi inaudibles, aunque Blake se estremeció al oírlo con sus orejas felinas. Suspirando para sí mismo y pellizcándose la frente, Billy se giró hacia Ruby y comentó: sí, va a ser así un tiempo. Freddy es un friki de los superhéroes, y que ustedes hayan aparecido es prácticamente un sueño hecho realidad para él. Eso es decirlo suavemente, añadió Mary secamente, mirando con recelo a los 8 superhéroes que los rodeaban. ¿Qué hacen aquí y qué quieren? Bueno, lo estábamos buscando, admitió Jan, señalando a Billy. Un poco desconcertado, se señaló a sí mismo. ¿Yo? ¿Me buscabas?
Preguntó, y Weiss asintió antes de cruzarse de brazos. Sí, o más bien la Liga de la Justicia lo era, aclaró Weiss, solo para detenerse cuando notó que Darla la miraba con asombro. Hola, saludó Darla al notar que Weiss la miraba. He visto tu video como 1.000.000 de veces. Tienes una voz preciosa. Gracias, respondió Weiss agradecido, sonriendo a la joven antes de volverse hacia Billy. En fin, después de ver los vídeos de tu hermano, sabíamos que ustedes dos estaban conectados con él. Nunca imaginé que tú fueras el superhéroe. Los dos grupos se miraron fijamente por unos instantes, en silencio, salvo por los constantes chillidos de Freddy. Finalmente, logró recomponerse, corrió hacia la persona más cercana y le ofreció su álbum de recortes. ¿Me das tu autógrafo?, preguntó, y Jan inmediatamente lo tomó y comenzó a firmar con su nombre con una sonrisa y un gesto florido. Entonces, ¿por qué quería la Liga de la Justicia conocerme?, preguntó Billy Batson, aún en su forma de superhéroe, mientras estaban sentados sobre unos barriles de metal que habían reunido. Freddy Freeman ya se había calmado, lo que les permitió concentrarse en el asunto en cuestión. Hace una semana, en Ciudad Faucet tuvo un aumento masivo de energía mágica y emociones negativas, reveló Ruby, apoyando los brazos sobre los muslos e inclinándose hacia adelante. Eso atrajo a los Grimm, y nos enviaron a investigarlos a ellos y a ti. ¿Te refieres a esos monstruos sombríos?, preguntó nerviosa Darla Dudley, y Jan asintió. Sí, esos monstruos son los Grimm, confirmó Jan. Luché contra algunos el otro día, comentó Billy, frunciendo el ceño ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante y se apoyaba sobre los muslos. Caían con facilidad, pero daban escalofríos. Sí, lo son, confirmó Nora asintiendo. Lo que no sabemos es por qué están aquí. A los Grimm les atraen las emociones negativas, y por lo que veo, Faucet City es un lugar bastante tranquilo para vivir. ¿Puedo responder a eso?, respondió Billy, frunciendo aún más el ceño. Como parecen saberlo todo, supongo que saben quién es el Dr. Sivana, ¿no? ¿Un calvo raro con el ojo destrozado?, preguntó Jaume, y Billy asintió. Sí, lo conocemos. O, mejor dicho, de él. No nos conocemos en persona. Bueno, por desgracia, sí. Y déjame decirte que ese tipo está loco, declaró Billy, frunciendo el ceño. Al parecer, el mago casi lo elige como su campeón cuando era niño, pero se descubrió que era impuro y lo rechazaron. Sivana no lo tomó bien, se obsesionó bastante y finalmente encontró el camino de regreso a la Roca de la Eternidad, la fuente de toda la magia de la Tierra, donde desató los 7 pecados capitales para intentar arrebatarme los poderes que el mago me transmitió. ¿Los 7 pecados capitales?, repitió Ren, y Billy asintió. Poderosos demonios que casi destruyeron el mundo hace miles de años cuando el anterior campeón del mago se transformó en supervillano y los liberó, aclaró Billy. Se vincularon con Sivana y le otorgaron sus poderes, e intentaron arrebatarle también los al mago. Logramos detenerlo y sellarlos de nuevo, pero si los Grimm se sienten atraídos por las emociones negativas, entonces, los demonios que encarnan los peores rasgos de la humanidad podrían ser un faro para ellos, concluyó Weiss con un suspiro, y Billy asintió. Bueno, eso es perfecto. ¿Tuviste tus poderes menos de una semana y ya lograste salvar el mundo?, preguntó Jan, arqueando una ceja. Cuando Billy asintió lentamente, Jan sonrió y dijo, bien hecho, amigo. Te encargaste de ello antes de que la liga se enterara. Es impresionante. Gracias, pero bueno, no era solo yo, admitió Billy, y luego señaló al resto de sus hermanos de acogida. Era algo familiar, ¿sabes? Jan y los demás arquearon una ceja y miraron al resto de la familia adoptiva de Billy, quienes sonrieron y se incorporaron. Después de unos momentos, recordó un video tembloroso, publicado por un transeúnte, en el que aparecían otros superhéroes con atuendos similares al de Billy, solo que en colores diferentes. Colores que, en general, coincidían con los que llevaban puestos en ese momento. ¡Oh, qué genial!, exclamó Nora al darse cuenta. Una superfamilia. Sí, lo somos, exclamó Darla, y Jan la miró desde arriba. ¿No tienes como 8 años?, preguntó, y Darla asintió. Sí, y ya le pateé el trasero a los malos. Bueno, ¿no eres la niña de 8 años más increíble que he conocido? Dame 5, comentó Jan y le tendió la mano a Darla, quien sonrió y golpeó su palma contra la de Jan. Si los 7 pecados capitales están sellados en la Roca de la Eternidad, comentó Pirra, señalando distraídamente que ya no la confundía su mera existencia, sino que simplemente la aceptaba como un hecho, entonces supongo que estos Grimm son solo rezagados. Probablemente por eso las bajas son tan bajas.
De todas formas, tenemos que eliminarlos antes de que hagan daño a alguien más, señaló Ruby, y luego se giró hacia Billy. ¿Has visto algo durante tus patrullas? ¿Patrullas? Preguntó Billy, y luego sonrió tímidamente. Perdón, pero, no hago patrullas. Tengo escuela, he estado monitoreando los escáneres de la policía, comentó Eugene Choi mientras levantaba la mano, pero aparte de eso, hacemos las cosas según van surgiendo. Ah, sí, claro, murmuró Ruby, frotándose la nuca, y luego se incorporó. Bueno, estoy segura de que si trabajamos todos juntos podremos encontrarlos. ¿Qué? ¿Un equipo de superhéroes? Preguntó Freddy emocionado, y Ruby asintió. Sí, eso, confirmó Ruby, y los ojos de Freddy brillaron mientras una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Este es el mejor día de mi vida, declaró, y Eugene no pudo evitar resoplar. Hoy no, interrumpió Mary, haciendo que todos la miraran. Mamá y papá nos esperan de vuelta a casa a las 6 para cenar. Vamos, Mary. Suplicó Freddy, solo para que su hermana adoptiva mayor lo mirara con severidad. Él cedió y suspiró antes de agachar la cabeza, y Jan no pudo evitar sonreír y reír. Entendía exactamente lo que Mary hacía como solo una hermana mayor lo haría, y no pudo evitar aprobarlo. Bueno, siempre queda un mañana, y mientras tanto empezaremos a investigar, sugirió Jaune. Estaremos en la ciudad unos días y agradeceríamos su ayuda. Además, la Liga de la Justicia quería que los vigiláramos de todas formas, así que más vale que consigamos 2 Nevermores con una sola bala. Si te parece bien, añadió Blake. Mary frunció los labios, pensativa, y luego miró al resto de su familia. Parecía que estaba a punto de negarse, pero al ver la mirada suplicante de Darla, cedió. Bien, mañana está bien, cedió, y luego levantó un dedo. Pero nada peligroso. Sobre todo para ti y Eugene, Darla. Me da igual si tenemos poderes o no. Si aparecen los Grimm, deja que los cazadores y las cazadoras tomen la iniciativa. Lo íbamos a hacer de todas formas, no te preocupes, declaró Ruby. Satisfecha con su seguridad, Mary asintió y cruzó las manos sobre el regazo. Entonces, comenzó Billy torpemente y luego preguntó, ¿ahora qué hacemos? Bueno, empezó Ruby, rascándose un lado de la cara, estaban a punto de probar sus poderes aquí, ¿verdad? Sí, confirmó Freddy. Cuando empezamos a usarlos, solo usábamos un poder, excepto Billy. Yo tenía vuelo, Pedro superfuerza, Darla hipervelocidad, Eugene electroquinesis, y Mary, la verdad es que no vi bien qué tenías tú. Yo tampoco, comentó Mary con un dejo de fastidio en su voz. Lo siento, murmuró Billy en voz baja, provocando que Ruby se riera levemente. En fin, queríamos ver si ese era realmente el caso o si los tenemos a todos con enfoques diferentes. ¿Entiendes? Sí, la verdad, admitió Pirra, y luego miró a sus compañeros. Tras un momento, volvió a mirar a la familia de superhéroes y preguntó, ¿necesitan ayuda con eso? Antes de venir a la Tierra, fuimos a una escuela de cazadores y cazadoras, que son básicamente como superhéroes. Quizás pueda darles algunos consejos. Billy, Freddy y los demás se miraron. Freddy parecía eufórico, al igual que Darla y Eugene, que rebotaban en el mismo sitio. Billy y Mary parecían algo inseguros, mientras que Pedro Peña simplemente se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Comentó, y Nora aplaudió y sonrió. Genial, hagámoslo. Declaró, luego se inclinó hacia adelante y adoptó una sonrisa malvada. Lo primero que tienen que hacer, tienen que decir Shazam y hacer caer el trueno para convertirse en superhéroes, ¿no? Sí, confirmó Billy, y la sonrisa de Nora se hizo más amplia. ¿Qué pasa si alguien más es alcanzado por un rayo? Billy tarareó pensativo y luego comentó. Bueno, lo usé contra Nvidia y lo hizo estallar. Al menos por un rato. Tenían todo ese asunto de la niebla sombría, así que no pudimos contenerlos. Aunque no creo que sea bueno usarlo contra alguien que no sea un demonio inmortal. ¿Por qué? Mientras Nora seguía sonriendo, Ren se giró para mirar a su novia y afirmó con firmeza. No. Pero es para la ciencia. Señaló Nora, pero Ren se mantuvo firme y negó con la cabeza. No te dejarás alcanzar por un rayo mágico. Esto es completamente peligroso. Gritaron Jaune, Pirra y Mary, mientras ellos y los demás se apartaban mientras Billy sostenía a Nora por encima. Estaré bien, no te preocupes, respondió Nora agitando la mano. Mi semblanza absorbe electricidad. Incluso la desbloqueé al ser alcanzada por un rayo de verdad. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Podrían pasar muchas cosas. Señaló Mary, y luego se volvió hacia los demás. Díganselo, por favor. Hazlo.
Jan, Ruby, Freddy y Darla vitorearon, mientras Ren, Pirra y Jaune solo podían mirar con horror. Acostumbrado a las travesuras de su novia, Ren se volvió hacia Weiss y Black y preguntó: ¿por qué ustedes dos están de acuerdo con esto? Había esperado que Weiss, precisamente, se opusiera a esta clase de pruebas. En cambio, tanto ella como Black expresaron su apoyo, y como perdieron la votación, Nora pudo continuar. Es cierto que Ren también sentía curiosidad, pero eso no significaba que quisiera arriesgarse a que Nora saliera lastimada. Tengo curiosidad por saber qué pasaría si se lo hiciera a una persona real y no a un demonio, admitió Weiss. Después de todo, Nora es la persona más indicada para probarlo, así que es la opción más segura. Aunque yo personalmente recomendé que Billy simplemente la electrocutara con las manos, entonces Nora lo llamó cobarde por considerarlo, y aquí estamos, señaló Blake, y Weiss asintió. Además, no puedo evitar preguntarme qué pasaría si Nora absorbiera un rayo mágico, añadió Weiss. En el peor de los casos, queda inconsciente durante unas horas. En el mejor de los casos, se convierte en Dios. En cualquier caso, es mejor averiguarlo ahora en un entorno moderadamente controlado. Ren suspiró y negó con la cabeza, observando la prueba que estaba a punto de comenzar. Sosteniendo un trozo de cartón con las palabras prueba de rayo 1, Freddy comenzó a grabar y lo sostuvo frente a la cámara durante unos segundos. Al retirarlo del marco, Billy asintió y volvió a mirar al rayo rosa. ¿Sigues con ganas?, preguntó Billy, solo para asegurarse, y Nora asintió vigorosamente. Sí, hagámoslo, declaró, apretando los puños contra el pecho. Billy asintió y la levantó por encima de su cabeza. ¡Shazam!, gritó, y como antes, un enorme rayo cayó del cielo hacia él. Esta vez, sin embargo, el cuerpo de Nora interceptó el rayo, y ella, por reflejo, se estremeció y sufrió un ligero espasmo al sentir la electricidad correr por su cuerpo. Billy permaneció impasible, pero observó con sorpresa su reacción, que fue más visceral de lo que le habían hecho esperar. «Rayo rosa», gritó Ren mientras se preparaba para correr hacia ella, pero Nora dejó de tener espasmos y le tendió la mano. «Estoy bien», insistió Nora, aunque era evidente que su cuerpo estaba lleno de mucha más electricidad de la que jamás había experimentado. Su cabello naranja estaba erizado y arcos rosados de electricidad danzaban sobre su piel. «De hecho, me siento bien». «Oh, eso es, bueno», dijo Billy mientras la depositaba suavemente en el suelo. «Sí. Más que bien, la verdad», aclaró Nora mientras se giraba hacia Billy con una sonrisa frenética. «Me siento genial». Ahora que estaba de pie, todos notaron diferencias más evidentes con respecto a la carga semblanza habitual de la electróbora pelirroja. De alguna manera, había crecido 30 centímetros, pasando de ser la más baja del grupo remanente a ser tan alta como Jaune. Un poco más robusta, también, pues sus músculos se hinchaban visiblemente con fuerza mientras se sostenía y apretaba el puño. Luego, apartó la mano, instando silenciosamente a sus compañeros a lanzar su Magnild. Antes de que Jaune o Ren pudieran detenerlos, Jan obedeció, y Nora retuvo el martillo y se agachó. Ahora, a la segunda prueba. Prueba 1 de Magnild, el rayo rosa Shazam, declaró Nora mientras se retorcía, y a pesar de que Billy se jactaba de ser completamente inmune a las lesiones, no pudo evitar sentirse nervioso de repente. Espera, intentó protestar, pero Nora ya se estaba moviendo. Demasiado tarde, proclamó Nora, y luego atacó a Magnild con todas sus fuerzas. Impulsado por el poder de la magia del mago Shazam, el martillo atravesó el aire y golpeó a Billy en el pecho. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones y que sus pies se despegaban del suelo al ser lanzado hacia atrás. Todo se volvió borroso al ser lanzado a través de varias columnas de hormigón y un muro de acero. Se estrelló al otro lado, a varios cientos de metros de donde había empezado, antes de detenerse finalmente al estrellarse contra un grueso muro de hormigón, donde quedó incrustado. «Dios mío, Billy. ¿Estás bien?», gritó Mary mientras ella y los demás corrían hacia él. Billy Batson gimió al liberarse, cayó de rodillas y respiró hondo varias veces. Estoy bien», anunció, levantando el pulgar por encima de su cabeza mientras recuperaba el aliento. «No volvamos a hacer eso nunca más, lo siento», Nora se disculpó tímidamente al acercarse, mientras Ren, Jaune y Pirra la miraban con dureza, y ella empezó a encogerse bajo sus ojos, mientras su aumento de poder temporal se filtraba de la chica arrepentida como el aire de un globo. «Tomémonos un descanso por ahora», anunció Ruby mientras ayudaban a Billy a ponerse de pie. Tras unos instantes, recuperó la fuerza suficiente para caminar solo, y juntos regresaron a la fábrica.
Al volver a sentarse, Ruby tuvo una idea y luego se volvió hacia él. Oye, me acabo de dar cuenta de algo, reveló Ruby. Aún no tienes nombre de superhéroe, ¿verdad? Billy hizo una mueca y asintió a regañadientes. Admitió. No he podido encontrar uno bueno, y todos los de Freddy son un desastre. Oye, ¿qué le pasa a Power Boy? Preguntó Freddy, y Billy le lanzó una mirada fulminante a su hermano adoptivo. Porque eso me hace parecer un niño. Tienes 15 años, señaló Blake, y luego Billy hizo un gesto hacia sí mismo. No cuando estoy así. Ruby asintió, comprendiendo el razonamiento, luego se inclinó hacia adelante y dijo. Aunque personalmente me gusta Power Boy, creo que tengo un nombre mejor en mente. ¿Ah, sí? ¿Qué dices, Red? Preguntó Billy, y Ruby sonrió. Tienes que decir Shazam para transformarte, ¿no? ¿Por qué no lo conviertes en tu nombre de superhéroe? Sugirió Ruby. Billy tarareó y lo pensó, y poco a poco, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sí. Sí, es como si asumiera el manto del mago o algo así. Me gusta. Shazam, repitió Billy. De repente, otro rayo cayó, impactó a Billy en la cabeza y lo convirtió de nuevo en un adolescente impotente. Los demás lo miraron con los ojos muy abiertos, y con la mirada perdida, Billy continuó. No va a funcionar. Todos guardaron silencio por un momento, luego Jaune tosió y admitió. Sí, que tu nombre de superhéroe sea el mismo que activa y desactiva tus poderes puede ser un pequeño problema. No es broma, respondió Billy rotundamente, y Ruby bajó la cabeza. Bueno, maldita sea.